alumno presente que todavía tiene que definir su situación, digamos, de regularidad con algún examen? ¿Alguien está en esa situación? Ok, bueno, puede ser que todavía no nos terminen de pasar las listas definitivas. Entonces, dicho esto, Ay, se me fue Marce, chicos. Parece que sí, profe. Voy a esperar que se unan. Las comisiones están preparadas. Alguien escribió en el chat. Las comisiones que van a exponer vayan teniendo abierta su presentación para después empezar a compartir. Profe, ¿en qué ¿Sí? parte del aula se ven perdón, los temas que están por exponer los chicos? ¿Hay que poner Lo en el de, wiki? entras, pero no, entras al aula de microbiología y te vas a la parte de seminarios. Fíjate que hay como una... igual también en las wiki, si se van a la parte de wiki de secciones y ven en también. wiki, pueden ver o los grupos o los temas. Sí, en la wiki me aparecen los grupos, pero los temas no, creo. No entiendo muy bien. Los temas vos si te vas dentro del, sino al principio del aula, bajás hasta seminarios material y viste que está la parte de guías de seminarios, ahí abajo está temas de seminario. Y ahí verían. No sé si me entendieron. Estoy admitiendo más, Marce. Bueno, Ahí están. menos mal que me fui entonces. ¿Cómo es? Porque tienen que mirar para el próximo seminario, va a estar ahí la división de temas. No sé si les... Buen día, profe. Tengo una pregunta. Sí. A mí nunca me admitieron en el aula de micro. No sé si tengo que comunicarme algún correo o algo. ¿Cuál es tu apellido? Estela Fabricio. Estela. Por lo tanto, vos entonces trabajaste con tu comisión ahora. Sí. Ah, perfecto. Ok.
Súper. Vamos a ver si es una cuestión de mail. Estela, ¿cuál es tu mail? Es fabriciostela@hotmail. FabricioEstela24@hotmail. Ah, ok. Capaz, voy a mirar si en el de Siu es el 24, está faltando 24. Voy a decir que te corrijan y en la semana se te va a mandar a tu mail para que ingreses al aula. Perfecto. ¿Alguien más está en esa situación? ¿Todos de los 60 que están presentes han podido entrar al aula y ver el material? Sigamos Sí, arreglando eso, chicos. Si no, escriban al mail de la cátedra para poder tener identificado. Necesitamos que todos puedan entrar y trabajar en forma óptima y puedan utilizar todos los recursos que estamos poniendo en el cursado. Ok. Sí, si alguien no pudo o algo, por favor nos escribe. Les hago un comentario más y después vamos a pasar ya. La comisión 1 se va organizando, que está formada por Aquino, Espósito, Cuadrio, Caprari y Dalcolmo. Ya puede ir organizando quién va a compartir pantalla con el Power y demás, así vamos viendo si funciona todo. Un solo comentario con respecto a la bibliografía que nos consultaron. Vamos a subir la bibliografía de varios libros, capítulos de libros en el aula para que lo puedan tener disponible. Son las bibliografías que en las teorías, las profesoras que dan la teoría, generalmente en el último slide del Power, les colocan cuál es la bibliografía que pueden consultar con respecto al tema. En el caso de que alguna de esas no esté, también nos pueden consultar cómo conseguirlo. Lo que no quita en algún punto que ustedes también puedan explorar un poco en internet y buscar alguna bibliografía que pueda llegar a ser confiable, algunos otros libros que nosotros no los tuvimos en cuenta aún, también pueden consultar. Siempre ustedes sepan, y eso lo pueden ir practicando, de que sean de fuentes fiables todo el contenido que puedan leer. Si ustedes ven que son autores que figuran los autores y demás, o que son papers, revisiones de temas y demás, tranquilamente los pueden manejar como bibliografía, hasta nos pueden suministrar a nosotros, si les parece algo interesante que encuentran, que nosotros no se lo dimos, también podemos hacer intercambio en ese sentido, no hay ningún problema. Pero siempre tengan en cuenta como base la bibliografía que le ponen en los últimos slides de los Power. Bien, entonces vamos a arrancar el seminario de hoy con la exposición. Recordamos que es toda la parte de taxonomía y clasificación de el dominio bacteria y el dominio arquea, que estaba formado por proteobacterias, que son todas las gram negativas. Dentro de las gram negativas también tenemos las cianobacterias y las fotótrofas anoxigénicas. Después tenemos las gram positivas, firmicutes y actinobacterias, y por último las arqueas. ¿Está? Entonces, la comisión 1, que tenía a cargo la exposición de alfa y beta proteobacteria, nos comentan, nos dicen si ya quieren compartir pantalla, quiénes serían. ¿Están los 5 presentes? Aquino, Espósito, Cuadri, Caprari, Dalcolmo. Sí, profe. Estoy viendo a varios. Perfecto. Súper. ¿Quién comparte pantalla? Con esto también estamos inaugurando una nueva modalidad. También les quiero aclarar. Cualquier cosa que haya que ajustar, que ustedes lo vean y demás, o que nosotros veamos ciertas necesidades, lo vamos a ir organizando. Es la primera vez que estamos trabajando de esta forma, así que todo está para ajustar. ¿Está? Calculo que al final de la exposición de cada uno, si hay algunas dudas muy importantes por resolver, las podemos ver antes de pasar a la siguiente. Consideremos unos 10 minutos de exposición, así podemos tener tiempo de preguntas. Todo suyo. Estoy viendo la pantalla de Caprari.
Ahí estoy, profe, disculpe. Sí, está bien, organízate. A ver. Buenos días. Bueno, nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar sobre dominio bacteria. No me parece bueno, quién está generalmente... hablando, perdón. A ver. ¿Quién está hablando? Ah, Lucrecia, ¿no? Perfecto. De alcohol. Ok. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre dominio bacteria. Bueno, generalmente lo que se piensa de las bacterias es que son pequeñas criaturas invisibles, pero a pesar de ser pequeñas e invisibles, las consideramos como perjudiciales. Y en realidad son muy pocas las especies que producen enfermedades en los seres humanos, en los animales, plantas u otros organismos. Pero la realidad es que sin las bacterias no sería posible gran parte de la vida. De hecho, es probable que todos los organismos formados por células eucariontes hayan evolucionado a partir de organismos similares a lo que son las bacterias, que fueron las formas de vida más tempranas. Nosotros vamos a explicar cómo se diferencian los grupos bacterianos entre sí y además su importancia. Bueno, las proteobacterias, estas incluyen la mayoría de las bacterias quimioheterótrofas, gram negativas. Estas se van a separar a su vez en 5 clases designadas por letra griega. Chicos, ¿el que sigue? Buenos días, yo voy a hablar de alfa-protobacterias, las cuales van a crecer con concentraciones muy bajas de nutrientes y también son capaces de inducir la fijación de nitrógeno. Esto lo van a hacer en simbiosis con las plantas y con varios microorganismos patógenos que van a ser patógenos para las plantas y para los seres humanos. Dentro de las alfa-protobacterias tenemos, por ejemplo, Azospirillum, que es una bacteria del suelo que va a crecer con una estrecha relación con las raíces, por ejemplo, en el caso de las hierbas tropicales. Van a utilizar nutrientes, que esos nutrientes van a ser excretados por las plantas y a su vez van a fijar el nitrógeno de la atmósfera. También el microorganismo se puede aislar del sistema radicular de muchas plantas, por ejemplo en el caso de plantas de climas templados como el maíz. Y el prefijo azo significa que son géneros de bacterias que son capaces de fijar nitrógeno. Después también dentro de alfa-protobacterias tenemos Acetobacter y Gluconobacter, que son microorganismos aerobios que son importantes para la industria porque lo que van a hacer es convertir el etanol en ácido acético, que sería el vinagre. Hola, buenos días. Mi nombre es Ayrton Cuadrio. Voy a hablar de 3 géneros importantes para la agricultura, como el caso de Rhizobium, Bradyrhizobium y Agrobacterium. En el caso de Rhizobium y Bradyrhizobium son importantes ya que en conjunto infectan de un modo específico a las raíces de las plantas en el caso de las leguminosas, como el caso de los frijoles, la arveja o el trigo. Estas bacterias en conjunto los vamos a conocer como rhizobios, los cuales la presencia de rhizobios en las raíces va a conducir a la formación de ciertos nódulos en los que los rhizobios y la planta van a convivir en forma simbiótica, con el cual le va a permitir a la planta la fijación de nitrógeno del aire para que pueda ser utilizado por la planta. En el caso del género Agrobacterium, se va a diferenciar de estos dos anteriores, que no produce nódulos y no va a producir la fijación de nitrógeno. Lo que hace el Agrobacterium tiene como importancia que causa una enfermedad denominada agalla de la corona. Cuando nos referimos a la corona, hablamos de la zona donde la planta va a emerger sus raíces y el tallo. La Agrobacterium de importancia es la Tumefaciens, la Agrobacterium tumefaciens, donde esta Agrobacterium lo que va a hacer es insertar el plásmido que tiene la bacteria, o sea, la información genética de esa bacteria, en el ADN cromosómico de la planta. Buen día, mi nombre es Alessandro Caprari y yo voy a hablar de 2 géneros que son Nitrobacter y Nitrosomas, los cuales son nitrificantes, son quimioautótrofos porque utilizan
sustancias químicas inorgánicas como fuente de energía y al dióxido de carbono como única fuente para generar sustancias de reserva. Lo que hacen estas bacterias que son nitrificantes es oxidar el amonio en nitrito. Eso hace Nitrobacter, y Nitrosomonas oxida el nitrito a nitrato, lo cual es muy útil para las plantas porque es la forma más móvil del nitrógeno, entonces así las pueden aprovechar. Buen día, Belén Aquino. Voy a hablar de beta-proteobacterias, en donde estas son, o sea, utilizan nutrientes desde áreas de descomposición anaerobia de materia orgánica, ya sea gas, hidrógeno, amoníaco o metano, es decir, que pueden sobrevivir en ambientes sin oxígenos, en donde las beta-proteobacterias pueden ser Lactobacillus, que también son bacterias quimiautótrofas, es decir, que utilizan compuestos inorgánicos reducidos como fuente de energía, y en este caso, para obtener la energía, lo hacen mediante la oxidación de formas reducidas del azufre, como ser los sulfuros de hidrógeno o el azufre fundamental. No, te agradezco. Luego tenemos el género Spirillum, en donde su hábitat es el agua dulce, y estas se mueven mediante flagelos porales y son gram negativas aerobias. Y luego las zooglias, estas son importantes para los procesos de tratamientos aerobios en aguas residuales, como el sistema de lodo activado. Estas, a medida que van creciendo, van formando masas esponjosas y mucilaginosas, que es importante para el funcionamiento de este sistema. Y eso es lo que nos tocó, profe, a nosotros, alfa y beta protobacterias. Ok. En el caso, una aclaración, en el caso de que recién nombraron a Nitrosomonas y Nitrobacter, tengan en cuenta, y hasta les puede ayudar muchas veces, el prefijo del nombre. Digamos, en el caso de Nitrosomonas están involucradas en la primera parte. Perdón, hay un micrófono ahí que por ahí lo pueden apagar. Se escucha de fondo una conversación. Bueno, les decía que Nitrosomonas está encargada de la primera parte, lleva adelante la primera parte de la nitrificación. Lo vamos a ver en profundidad después cuando desarrollemos el tema, tanto en teoría como en práctico. Y Nitrobacter sería la segunda, que es la nitratación, que lleva a nitrato. ¿Está? Solo para no arrancar con errores, este tema que es tan importante desde la microbiología aplicada de la mineralización de nitrógeno en el suelo. ¿Está claro eso? Les va a ayudar, ya les digo, el mismo nombre. Nitrosomonas hace la primera etapa hasta nitrito. Sí, sí, profe, nos faltó aclarar esa parte. O sea, no, profe, las nitrosomonas van a oxidar al amonio y va a pasar al nitrito. Y ahí entraría el juego de las nitrobacter, que van a oxidar el nitrito, nitrato, sería para que lo pueda tomar. Exactamente, ambas son quimiautótrofas, como ustedes lo dijeron. Lo van a ver después del ciclo de nitrógeno, eso lo van a ver muy en detalle. No queda aquí solamente, yo lo único que hago la aclaración es para que no arranquemos con una confusión. Pero de todos modos, después este es un tema muy importante que lo vamos a desarrollar bien, con ejemplos, y va a tener un práctico y todo. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ama, ¿podemos pasar al siguiente? Solo les quiero que les quede claro que la primera etapa de proteobacteria, o sea, toda la parte de proteobacterias, todas en realidad, pero tienen que ir haciendo hincapié acá en nunca dejar de lado, digamos, cuando después veamos los temas en las diferentes unidades, que estos son justamente los que llevan adelante todos los procesos que después vemos, ¿está?
Así que podemos ir y venir con la parte de esta de biodiversidad y después todas las unidades, digamos, para los ejemplos, para las funciones de los microorganismos. De esa forma vamos a sacar mucho más jugo a la información. ¿Estabas por decir algo, Ama, y te corté? No. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, chicos. Podemos pasar a la siguiente, que tienen gamma proteobacteria y delta proteobacteria, que es la comisión 2, con Ávila Poletti. ¿Quién más? Genques, puede ser, Zapot, Prendesky y Estel. Gamma proteobacteria, muy bien. Lo pueden poner en presentación. Bueno, buen día, profe. Soy Stella Fabricio. Como se sabe, vamos a hablar de gamma proteobacteria y delta proteobacteria. Pero antes, para tener más o menos una idea de dónde estamos, las proteobacterias, el término proteo fue tomado por el dios de la mitología griega, Proteus, el cual podía tomar muchas formas. Y bueno, como explicó la compañera del grupo anterior, las proteobacterias se separan en 5 clases, designándose por el primer término por letras griegas. Nosotros, hablando de la gamma proteobacteria, es el subgrupo más importante de las proteobacterias, la cual incluye una gran diversidad de tipos fisiológicos. Dentro del género Vegiaotas encontramos a la Vegiaota alba, la cual es la única especie de este género, la especie más inusual, la cual crece en sedimentos acuáticos entre la interfase de capas aerobias y anaerobias. Desde el punto de vista morfológico, esta recuerda por su semejanza a ciertas cianobacterias filamentosas, pero no son fotosintéticas. Su medio de locomoción, digamos, su forma de transportarse, es mediante cilios, o sea, se recuerda a ciertas cianobacterias por los filamentos, y se basa en desplazamientos. Aún no se conoce a ciencia cierta, digamos, cuál es el mecanismo exacto. Se sabe que interactúan varios mecanismos, y entre ellos todos llegan a un factor común, que es la secreción de una sustancia mucilaginosa, la cual se adhiere a los objetos, digamos, y mediante eso su medio de locomoción. Y del punto de vista nutricional, esta especie utiliza el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico como fuente de energía, la cual la acumula en gránulos internos de azufre.
Buen día, Henkes. Podemos encontrar a la Azobacter y a las Azomonas, que son bacterias fijadoras de nitrógeno y viven libremente en el suelo, es decir, no están en asociación simbiótica con ningún otro organismo. Por lo tanto, una de las mayores limitantes para estos individuos es la obtención de carbohidratos para realizar los procesos biológicos que necesitan, o sea, la obtención de energía. Son de tamaño grande, forma ovoide y con una cápsula. Son muy utilizadas en el laboratorio para la demostración de todo lo que sea la fijación de nitrógeno. Siguiente. Bueno, y después dentro del orden de las enterobacteriales, vamos a encontrar que son las células de este orden, son bacilos gram negativos, anaeróbicos y facultativos. También se mueven por flagelos perítricos, y estos bacilos son de forma recta, es decir, son rectos. Vamos a tener que se denominan así enterobacterias, debido a que se encuentran principalmente en el tracto intestinal, ya sea de humanos o de animales. Son principalmente fermentadoras de la glucosa y de otros hidratos de carbono que se encuentran en este tracto digestivo. La función principal de estas enterobacterias va a ser producir una proteína que se denomina bacterocina, que causa la lisis de especie relacionada a esta bacteria. Lo que va a hacer es que mantenga un equilibrio con las diversas bacterias que hay en todo el sistema digestivo. Buenos días, soy Ávila Poletti. Dentro de lo que es las enterobacterias vamos a tener dos géneros importantes, como son Escherichia. Dentro de este género, la especie más importante, más relevante y conocida por prácticamente la más conocida también, que todos escuchamos hablar alguna vez, es Escherichia coli, la cual por lo menos en lo que es genética es tomado como organismo modelo para las investigaciones. Es una bacteria que se encuentra muy comúnmente en lo que es la flora del intestino, del tracto intestinal, aunque algunas cepas de la misma pueden llegar a producir lo que es infecciones urinarias bastante graves. Encontrar Escherichia coli en lo que sea alimentos o agua nos va a indicar que esta muestra que hemos tomado está contaminada con materia fecal. Después lo que es el género Klebsiella, tenemos bacterias que se caracterizan por habitar suelo, por vivir en suelo y agua. Algunas de ellas pueden realizar lo que es la fijación del nitrógeno, lo cual es una característica, una ventaja adaptativa. Y en el caso de la derecha tenemos un cultivo de lo que es Klebsiella pneumoniae, la cual puede producir neumonía en seres humanos. Pasando a lo que es delta proteobacterias, vamos a tener es un grupo interesante de bacterias, ya que incluye algunas bacterias que van a ser predadoras de otros tipos de bacterias y también van a participar van a tener una actividad importante en lo que es el ciclo del azufre. Buen día, Prendesky, ¿quién habla? Así como dijo mi compañero, las delta proteobacterias contribuyen de modo importante al ciclo del azufre. Si bien está formado por 8 órdenes, el orden más importante corresponde a las desulfovibrionales, las cuales son bacterias anaerobias estrictas. Estas reducen el azufre, en lugar del oxígeno como aceptor de electrones, toma el azufre, utilizando tanto las formas oxidadas de sulfato o azufre elemental para reducirlo a sulfuro de hidrógeno. Debido a que el sulfuro de hidrógeno no es una forma de la que puede ser asimilable por los entes que lo requieren, es que este proceso es denominado un proceso desasimilador del azufre. Siguiente. Dentro de este orden, el género más importante es el género desulfovibrio, de los cuales se encuentran en sedimentos anaerobios y también en el tracto intestinal de humanos y animales. Estas condiciones anaerobias se dan como resultado de la descomposición microbiana, se dan en un hábitat muy rico en
en nutrientes y justamente en azufre para poder tenerlo como sustrato para las reacciones. Los dadores de electrones son compuestos orgánicos sencillos, tales como lactato, piruvato, etanol, ácidos grasos, también puede participar el propanol. Y como mencionamos antes, su importancia se da en el ciclo del azufre, ya que esto libera una gran cantidad de ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno a la atmósfera. Eso es todo en cuanto a nuestro tema. Si queda alguna duda o algo para agregar. ¿Quién podría usar ese ácido sulfídrico dentro del grupo que ustedes recién expusieron? ¿Quién podría llegar a usarlo, ese que libera de sulfovidrio? Perdón, profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Vieron que dijeron que recién de sulfovidrio libera ácido sulfídrico en esa reducción? Ah, claro, la Vegeota alba, la especie. Vegeatoa. Vegeatoa alba, perfectamente. Después de eso nosotros los vamos a retomar justamente estos dos grupos o estos dos géneros y otros más en lo que es el trabajo práctico de columna de Winografsky. En el trabajo práctico número 1 vamos a poder ver ejemplificado el ciclo del azufre y vamos a retomar justamente la función, así que está bien que la empecemos a revisar ahora, después la vamos a profundizar. Una aclaración y después te doy lugar a Ama si tenés algo para comentar. Con respecto a nombres y demás, parece un detalle, parece algo banal, pero cada microorganismo tiene su nombre, a veces más complicado, a veces más sencillos, entonces, y todo lo que es clasificación, órdenes, familias y demás, así que bastante atención allí a cómo se pronuncia, que queden bien claros los ejemplos, de última hay que practicarlos, vayan teniéndolo en cuenta de ahora en más, digamos. Vegeatoa en ese caso, también en el caso de Azotobacter, que eligieron Azotobacter, es Azotobacter, y así con varios. Solo para que lo vayan teniendo en cuenta, digamos, que por ahí requieren un poquitín más de atención allí. Ustedes mismos dijeron que este grupo ustedes lo dijeron como uno de los más importantes, en realidad es el más abarcativo, uno de los más grandes, hay muchísimos importantes también en otros grupos, pero acá nosotros tenemos a muchos microorganismos que después los vamos a ver en los diferentes procesos. Ama, ¿algo más para agregar aquí? No podemos pasar a... No, Marce, solo una cosita con respecto a la asistencia. Florencia Mendoza. No sé si tiene otro nombre porque no tengo en la lista. Tengo a 2 Mendoza, pero ninguna se llama Florencia. Pasó lo mismo el otro día, creo que las está dos con otro nombre, mujeres. puede ser, y que escriban el chat o que se... Hola, buen día. Puede ser que aparezca Concepción primero. Sí. Está. Esa en la lista no estaba con tu nombre. Dale, gracias. Concepción Florencia, mi nombre es. Bueno, perfecto. Ahí está. Súper, bárbaro. Ok, podemos pasar entonces a la comisión 3, que nos va a presentar a las cianobacterias. Seguimos dentro de entonces, hasta ahora dijimos que hablamos de proteobacterias dentro de las gram negativas, y ahora vamos a pasar al grupo de los fotosintéticos. Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Esperanza, yo estoy en la comisión número 3, y a nosotros nos tocó dentro de lo que son las bacterias gram negativas, nos tocaron las cianobacterias. Bueno, las cianobacterias, dentro de lo que es el dominio bacterias, están ubicadas en el filo de las cianobacterias. Estos microorganismos que son procariontes se caracterizan por ser los únicos procariontes que pueden realizar la fotosíntesis con producción de oxígeno. Esta característica les otorga una importancia elemental en lo que es el desarrollo de la vida en la Tierra, porque nos cambia, realiza un punto de inflexión en la evolución, digamos, en el porcentaje de oxígeno en la Tierra,
ya que se cree que las cianobacterias elevaron el porcentaje casi un 10% del oxígeno a la atmósfera, que esto dio lugar al crecimiento, el desarrollo de la vida en la Tierra. El tamaño de estas bacterias oscilan entre los 0,5 microgramos hasta los 60 en algunos géneros. Y bueno, y antiguamente también se los conocía como algas verde-azules, mal llamadas algas, porque no son organismos eucariontes, pero se los denominaba de esta manera. Ahora mis compañeros le van a desarrollar un poquitito más lo que son las cianobacterias y sus estructuras, morfología y demás. Buenos días, mi nombre es Emiliano Mezcol. Voy a hablar acerca de la fisiología y la ecología de las cianobacterias. En cuanto a la fisiología, las cianobacterias tienen una nutrición muy simple, ya que no requieren vitaminas y utilizan el nitrato o amoníaco como fuente de nitrógeno. La mayoría de estas cianobacterias son fotótrofas, aunque se vio que algunas pueden asimilar compuestos orgánicos. Principalmente las filamentosas pueden crecer en la oscuridad utilizando glucosa u otros azúcares como fuente de carbono y energía. Decimos que estas cianobacterias, en cuanto a la ecología, se encuentran distribuidas en la naturaleza, ya sea en un medio terrestre o acuático. En el medio acuático son más resistentes a condiciones extremas que las algas, y por eso en géiseres y manantiales de agua caliente son los únicos microorganismos que son los representantes de la fotosíntesis oxigénica. En la superficie terrestre, estas cianobacterias se pueden encontrar en las rocas, ya sea en la superficie o en el interior. También se encontró que se han encontrado cianobacterias en los suelos desérticos, formando costras que se encuentran en estado durmiente, salvo en el corto invierno y primavera, que es cuando se utilizan para crecer. También las cianobacterias en simbiosis con hongos pueden llegar a formar líquenes, como se puede observar en una de las imágenes. A continuación, Juliana va a hablar de la estructura de clasificación. Buen día, Heide les habla. Bueno, yo voy a hablar de la clasificación de las cianobacterias. Sabemos bien que la diversidad morfológica de las bacterias es bastante imponente, digamos, bastante impresionante. Las cianobacterias pueden presentar variaciones morfológicas en las que se conocen formas filamentosas y formas unicelulares. Dentro de las formas unicelulares tenemos las que se van a dividir por fisión binaria, en la que una madre, o sea, una célula madre, digamos, va a crecer y se va a dividir a la mitad, dando lugar a dos células hijas. Esta es la más común, digamos, que se encuentra. Después tenemos las que se dividen por... y en la imagen A podemos ver las unicelulares que se dividen por fisión binaria. Después tenemos las que se dividen por fisión múltiple, que también son unicelulares, podemos ver en la figura B. Después tenemos las formas filamentosas, tenemos células especializadas que se llaman heterocistos, que son células especiales que van a fijar el nitrógeno, y después vamos a tener formas filamentosas sin heterocistos. La estructura de la pared celular de algunas cianobacterias se parece mucho, es muy parecida a las gram negativas, y van a presentar un peptidoglucano en la misma, que va a ser el responsable de la rigidez que le confiere a la pared celular, y también va a determinar la forma de esta. En donde se produce la fotosíntesis tenemos tipo las membranas lamelares que se van a encontrar hacia la periferia. Generalmente cuando hablamos en las formas simples de cianobacterias, las membranas lamelares se van a encontrar hacia la periferia, pero puede haber formas más complicadas en donde se forman multicapas. Después tenemos que dentro de lo que producen las cianobacterias, la única clorofila que se encuentra es la clorofila A, y bueno, no tienen flagelos, digamos, para movilizarse. Y como dijo mi compañero que expuso, no el anterior, sino el primero, que no está muy seguro de cómo se realiza el movimiento de
de las cianobacterias, pero puede ser mediante deslizamientos gracias a las sustancias que secretan. Y bueno, va a seguir mi compañero explicando. Buen día, Burgos les habla. Voy a hablar de la fijación de nitrógeno por parte de las cianobacterias. Esta tiene lugar en las cianobacterias filamentosas. Estas, por ejemplo, en los géneros Nostoc o Anabaena. Y al tener su cuerpo organizado por grupos de células, tienen la posibilidad de que algunas de ellas se diferencien. En la imagen de la derecha vemos que algunas células son de mayor tamaño y de color marrón. Estos son los heterocistos, que son células diferenciadas, especializadas en la fijación de nitrógeno. Tienen paredes gruesas para dificultar la difusión de oxígeno hacia el interior de la célula y no realizan fotosíntesis, por lo mismo, para no liberar oxígeno al interior de la célula, ya que ahí se encuentran las enzimas nitrogenasas, que son sensibles a la presencia del oxígeno. Estas bacterias son comunes en ecosistemas acuáticos, se ubican en la interfase entre agua y aire, y son de especial importancia en el campo agronómico, en el cultivo de arroz, donde se realizan ensayos en distintos países, y inoculando los cultivos con determinadas cepas de estas bacterias, y se ha observado que pueden llegar a fijar hasta 30 kilogramos de nitrógeno por hectárea durante el ciclo de cultivo. Eso es todo, gracias. Buen día, mi nombre es Julián Fernández. Bueno, yo voy a hablar un poco de los efectos que producen las cianobacterias, tanto en el medio donde se encuentran y a los organismos vivos que se encuentran en ese medio. Bien, los factores benéficos que generan las cianobacterias, como dijeron mis compañeros, como que tienen la fotosíntesis oxigénica, contribuyen a generar oxígeno al ambiente, a la atmósfera mejor dicho. También fijan carbono y nitrógeno atmosférico mediante los esterocitos. Son fuente de alimento para organismos herbívoros, zooplancton y bacterias. Y como efectos adversos tenemos que al aumentar la proporción de cepas productoras de toxina, ponen en peligro a los organismos acuáticos. También la floración de algas nocivas que generan también, ya sea si se encuentran en el agua, generan toxinas que también son tóxicas para los organismos, afecta el agua potable. Se dice que el agua potable necesita una serie de mecanismos para poder eliminar esas toxinas, porque al ingerir pueden generar enfermedades e incluso llevar a la muerte a los animales como a los individuos. Estos efectos adversos no quiere decir que las cianobacterias que tengan un efecto negativo, sino que si tenemos una mayor proporción de las cepas y las algas que generan toxinas, va a generar un efecto más negativo en el medio donde se encuentren que los factores positivos. Y bien, eso, profe, eso es todo. No sé si quedó algo, alguna duda. Muy bien. Creo que dejaron bien expuesta en el Power la importancia que tiene este grupo. Lo vamos a ver en columnas también, en la columna Winografi. Y como ven, tiene muchas características que lo hacen un grupo independiente en algún punto, dado que crecen fotosintéticamente y que fijan nitrógeno. También lo vamos a ver como ejemplos importantes cuando vean en fijación de nitrógeno, alternativas para poder realizar esa fijación con respecto, estoy hablando al parámetro del oxígeno, qué estrategias usan estos microorganismos
para poder llevar adelante. Una la mostraron ustedes, que es el de células especializadas, digamos. Pero hay otras estrategias también. Muy bien. Podemos pasar al siguiente, si no hay ningún comentario. Amalia. Resto de alumnos. Ok, vamos entonces con la comisión 4, que tienen el grupo de las fotótrofas anoxigénicas. Bueno, buenos días. Nosotros somos la comisión número 4. Está integrada por Agüero Pérez Magalí, Basic Vanina, Valls Martín, Romero Monzón Carlos Mario y quien les habla, Alonso Emilce. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que son las bacterias fotosintéticas púrpuras y verdes, bacterias fotosintéticas anoxigénicas. Siguiente. Bueno, en cuanto al orden filogenético, están dentro del dominio bacteria, pertenecen al filo proteobacterias y las gram negativas, las bacterias gram negativas. Las bacterias fotosintéticas sulfurosas púrpuras y las no sulfurosas púrpuras están incluidas genéticamente en las que son las alfa protobacterias y las gamma protobacterias respectivamente. Siguiente. Dentro de lo que corresponden a caracteres morfológicos de la misma, al ser bacterias gram negativas, tienen la conformación estructural de la capa de peptidoglucano. En este caso puede ser una o muy pocas capas del mismo que la recubren. ¿Cómo se pudo estudiar y determinar? A través de la estructuración de la misma, en lo que corresponde a las formas de las bacterias. Tenemos en forma de cocos, en forma de espiral, bacilos, e incluso lo que se conoce como brotaciones celulares. Presentan la característica de tener clorofila. Por parte de la formación de la clorofila, ellos utilizan la misma para formar hidratos de carbono. La reproducción de las bacterias corresponde a una fisión binaria, es la cual es un carácter asexual que también corresponde con las arqueas, en el cual se produce una duplicación de los cromosomas y la célula se divide en dos, formando dos células hijas a partir de una. Como detalle, la coloración de las mismas a la observación puede ser púrpura, rojizas y verdes, aunque también se menciona en la bibliografía que a veces no presentan estos colores. Por eso es importante el estudio morfológico y genético de las mismas. Siguiente. Bueno, en cuanto al hábitat de estas bacterias, la podemos encontrar en lo que son lagos, estanques, pero la particularidad que tienen al hacer bacterias anaeróbicas van a estar presentes en lo que son las profundidades acuáticas. En cuanto a lo que uno, por ejemplo, lo quiere comparar, en el caso del grupo anterior, hablaron de las cianobacterias, que son bacterias aeróbicas. Estas están más presentes en los que son ubicadas en la superficie, vendría a ser. Siguiente. Buen día, Basic. Bueno, siguiendo un poco con las características que tienen estas bacterias púrpuras, son organismos fotoautótrofos, que quiere decir que la fuente de energía va a ser la luz mediante reacciones químicas y la fuente de carbono va a ser el dióxido de carbono. Estas bacterias son anoxigénicas, quiere decir que no van a producir oxígeno. Y con respecto a la fotosíntesis, al igual que las cianobacterias, las plantas y las algas, van a formar hidratos de carbono. Una característica que tienen estas bacterias
es que no utilizan el agua para la acción de la fotosíntesis, sino que van a utilizar compuestos del azufre, como es en el caso del sulfuro de hidrógeno. Bueno, las bacterias sulfurosas, púrpuras y verdes, al igual que las algas, las plantas y las cianobacterias, son organismos fotoautótrofos, lo que significa que obtienen su fuente de alimento a partir de la fotosíntesis. En el caso de las plantas, algas y cianobacterias, realizan esta fotosíntesis utilizando al agua como dador de electrones para reducir el dióxido de carbono, y así forman los carbohidratos. Como resultado final, liberan oxígeno molecular. Pero en el caso de las bacterias anoxigénicas del azufre, al estar en ambientes reducidos y con pobre presencia de oxígeno, en vez del agua, utilizan como dador de electrones a los compuestos del azufre reducido, como es el caso del sulfuro de hidrógeno que mencionó mi compañera, y liberan al medio, en vez del oxígeno que liberaban las plantas y las algas, estas liberan gránulos de azufre. Eso sería todo, ingeniera. Muy bien. Ahí está. Pero me colgué eso. Muy bien. Acá solo me queda, nombramos a las fotos heterótrofas aquí. ¿Las llegaron a ver en el material? No me acuerdo si estaban explícitas las fotos heterótrofas, que serían las que realizan fotosíntesis pero utilizan carbono orgánico, ¿no? No, pero... Sí, te escucho, no sé quién está. No, le decía que no estaba, digamos, en nuestra parte, no la habíamos encontrado. Ok. De todos modos, van a ver que en el cuadrito que tienen en el cuadro 11.2, del 11.2 que tienen en el seminario, son importantes estas fotoheterótrofas porque son las que siempre llamamos, van a ver después de que estudien varias veces o que vean estos temas, las no del azufre. Ustedes recién muy bien mostraron los procesos que realizan fotosíntesis utilizando el sulfuro de hidrógeno como dador de electrones. Sulfuro de hidrógeno que, para ir conectando los temas, produce, ¿quién? Dijeron ahí que produce ese sulfuro. Puede llegar a producir. Alguien que se fue y diga. ¿De sulfovibrio? El sulfovibrio es uno de los que pueden llegar a producir ese sulfuro, que justamente, además de usarlo Bell-Yatoa como le veíamos hoy, pueden utilizar los microorganismos fotosintéticos que están en ausencia de oxígeno o que en realidad también están fomentando un ambiente anoxigénico y utilizan como dador de electrones, justamente por no liberar este oxígeno y no liberar el azufre, que recién lo comentaron ustedes en la fórmula muy bien. Ok. Si no hay ningún comentario más, podemos pasar perfectamente a la comisión 5 y vamos a empezar con las gram positivas. Con el grupo de los firmicutes. Ok, muy bien. Buenos días a todos, profesoras, compañeros. Somos la comisión número 5 y vamos a tratar el tema de las gram positivas, el filo firmicutes. Como habían mencionado ya antes los compañeros, las bacterias se dividen en dos grupos, que son las gram positivas y las gram negativas. Teniendo en cuenta la técnica de Gram, técnica de coloración de Gram. Brevemente, la técnica consiste en tratar a las células con el colorante violeta de genciana, el que va a teñir el citoplasma de violeta. Posteriormente, se va a usar una sustancia mordiente, que es el yodo,
y que forma cristales. Al ser lavadas estas células con el alcohol, va a tener diferente comportamiento según la célula, sea una gram positiva o una gram negativa. En el caso de las gram positivas, el alcohol tiene un efecto de deshidratación de lo que es la membrana celular, ¿verdad? O sea, la pared celular formada por el péptidoglucano. Ahí podemos ver una imagen de lo que es la pared celular. Volviendo al tema de la tinción, al deshidratarse este péptidoglucano, impide la salida de esos cristales que se han formado anteriormente entre el violeta de genciana y la sustancia mordiente yodo. Por lo tanto, impide la salida de esos cristales y la célula se colorea de violeta. En el caso de las gram negativas, por el contrario, el alcohol tiene un efecto de disolución de la membrana externa y también se producen orificios en el péptidoglucano permitiendo la salida de esos cristales, lo que hace que las células se vuelvan incoloras. Al tratarlas con el otro contraste que es la safranina, es un colorante que le va a dar un color rosa, ¿verdad? Las células que son gram negativas, al estar incoloras, van a tomar ese color rosado, y las células gram positivas, que estaban de color violeta, también toman el contraste, solamente que queda enmascarado por el color violeta. Esto sintéticamente como para tener en cuenta en qué se basa esa diferencia. Ahí en la imagen podemos ver que las células gram positivas poseen una capa de pared celular múltiple de péptidoglucano. Y también vamos a ver que se observan los puentes tetravectídicos. Y el otro componente principal de las bacterias gram positivas es el ácido teicoico, que existen dos tipos, ¿verdad? El ácido lipoteicoico y el mural. Estos ácidos le dan ciertas características a las bacterias gram positivas. Por ejemplo, el tema de la resistencia ante una posible lisis celular. Y también al tener un grupo fosfato, lo que les da es la posibilidad de combinarse con cationes. El fosfato le da la carga negativa y le permite combinarse con iones positivos, cationes, permitiendo la entrada y la salida de compuestos en la célula. Y la otra gran característica que le da el ácido teicoico es la especificidad antigénica. Es decir, que a través de pruebas de laboratorio se pueden determinar el tipo de bacteria, ¿sí? Bien, entonces, otra característica, aparte de la múltiple capa de péptidoglucano, tenemos que mencionar también el caso de la ausencia del espacio periplasmático y la ausencia de la membrana externa. Ahí podemos ver los componentes principales. Esa múltiple capa de péptidoglucano le da ciertos beneficios a una célula gram positiva, como ser la resistencia a las condiciones extremas y a la desecación. Y también, en cierto caso, le provee de una sensibilidad a las penicilinas y a las sulfonamidas. Siguiente. Buenos días, soy Humberto Matello. Bueno, estas bacterias gram positivas se dividen en dos. Por un lado, Firmicutes y por otro lado, las actinobacterias. La característica principal que diferencia a estos dos filos es el contenido de guanina citosina. Teniendo las actinobacterias mayor contenido de guanina citosina y las Firmicutes un contenido bajo en guanina citosina. Algunos ejemplos del género Streptococcus tienen contenido del 33 al 44% de guanina citosina. Por ejemplo, otro Clostridium presenta el 21 al 54% y los micoplasmas con un 23 y 40% de contenido de guanina citosina. Como contrapartida, los actinomicetes filamentosos del género Streptomyces posee un contenido de guanina citosina del 69 al 73%.
A nuestra comisión les tocó el filo Firmicutes y algunas características, por ejemplo, que son formadoras de endosporas, tienen importancia en el campo de la medicina agronómica e industrial también. Y en este filo podemos encontrar también a los micoplasmas, que son bacterias que carecen de pared celular y tienen un bajo contenido de guanina citosina. Siguiente. Buen día. Mi nombre es Sebastián Miño. Bueno, como primer orden tenemos acá al orden Clostridiales. Este orden se caracteriza en sí por ser bacterias anaeróbicas y estrictas, es decir, que habitan en lugares donde no hay oxígeno, digamos. Por esta razón, se los pueden encontrar también en la flora intestinal. Como otra característica, son bacterias que la mayoría poseen flagelos, la mayoría son causantes de enfermedades y son bacilos que contienen endosporas. ¿Qué son estas endosporas? Si bien no es de uso reproductivo, son estructura más que nada de supervivencia o resistencia, ya sea resistencia a desecación, a las radiaciones, altas temperaturas o ante desinfectantes. Bueno, como género principal tenemos el Clostridium. Este Clostridium, la palabra deriva del griego claustro, que hace su nombre en sí, que significa uso de hilar, y hace inferencia en sí a la forma que tiene. En un extremo, digamos, tiene es aguzado y en el otro extremo redondeado. Acá pusimos como imágenes de las especies más importantes de lo que son causantes de enfermedades, como ser el Clostridium botulinum, que es el causante de enfermedad del carbunco. Después, como el que mostré recién, el Clostridium tetani, causante del tétano. Y también tenemos Clostridium perfringens, que es el causante de la gangrena gaseosa. Y como último, causante de enfermedad, Clostridium difficile, que causante de colitis aguda, ya sea por el consumo o la ingestión de alimentos que hayan tenido una mala conservación o un mal lavado. Y bueno, acá nos faltó, pero podríamos poner también como que existen otras especies de uso industrial, como ser el Clostridium thermocellum, que son productoras o tienen como producto final, son formadoras de etanoles o acetonas. Bueno, eso es todo. Siguiente. Buen día, soy Sampar Melisa. Hago una corrección. Clostridium botulinum produce la enfermedad del botulismo. Bueno, otro de los órdenes de Firmicutes es Bacillales, que incluyen géneros importantes de Bacillus y Cocos gram positiva. Ahí tenemos el género Bacillus, que son bacilos que producen endosporas que se encuentran con frecuencia en el suelo y solo algunos son patógenos. Como ejemplo, podemos ver Bacillus anthracis, que causa el carbunco. Es una enfermedad del ganado bovino, ovino y equino, que puede ser transmitido a los seres humanos. El bacilo es un anaerobio facultativo inmóvil. Otro de género, como ejemplo, tenemos el Bacillus thuringiensis,
que es un patógeno microbiano mejor conocido por los insectos. Cuando se producen endosporas, se forman cristales intracelulares. Estos cristales poseen propiedades insecticidas. Por esta razón es que se emplea el BT como insecticida y se lo comercializa como preparados que contienen tanto endosporas y toxinas cristalinas, y también para producir organismos genéticamente modificados. Y otro ejemplo es Bacillus cereus, que es una bacteria habitual en el ambiente y en ocasiones se la puede identificar como una causante de la intoxicación por alimentos, en especial aquellos con alto contenido de almidón como el arroz. Sí, yo no estoy escuchándolo, o... No, tampoco, me parece. Puede ser que Las la que esté hablando lactobacillales. esté silenciada, capaz. Puede ser. Mayra. Mayra. ¿Está con el micrófono activo? Hola. Ahí está. Hola Mayra, ahí se te escucha. Ah, es que por el auricular quizás. Ahí se te escucha. Desconecté el auricular, quizás por eso. O sea, que te pusiste todo y no te escuchamos. Más o menos, nada. Hacelo de nuevo, por favor. Sí. Bueno, dentro del orden lactobacillales se caracterizan dos géneros bien particulares, los más importantes. Ahí tenemos el lactobacillus, que son bacterias productoras de ácido láctico. Ese ácido láctico se produce a partir de los hidratos de carbono simple. Ellos usan eso y así inhiben el crecimiento de otros microorganismos competidores. Esa producción de ácido láctico es muy importante a nivel industrial, ya que lo utilizan en lo que es producción de yogur, chucrut, picle, todos derivados lácteos generalmente. Y después tenemos lo que es el género Streptococcus, que tiene una forma particular, son más bien esféricas, tienen una disposición típica en cadena. Ellas provocan muchas enfermedades y dolencias, porque producen sustancias extracelulares. Eso sería todo. Muy bien. Perfecto, la corrección que se hicieron, yo también la pasé por alto con respecto a quién produce el botulismo y quién produce el carbunco. Muy bien, estas aclaraciones. Bien, si no hay comentarios aquí, podemos pasar al siguiente grupo. Ama, ¿tenés comentarios? Yo quiero decir, sí. Dale. Bueno, si bien dentro de Clostridium era que mostraron muchos microorganismos, muchos ejemplos de microorganismos que provocan enfermedades, por ahí también traten, si bien no está en el texto, pero para más adelante, después, o cuando van avanzando con los temas, ir fijándose dónde están esos microorganismos, en qué funciones agronómicas los podemos encontrar. Por ejemplo, dentro de Clostridium ustedes van a encontrar algún ejemplo de microorganismos fijadores de nitrógeno anaeróbicos, ¿sí? El Clostridium es un anaerobio estricto, o sea que dentro de los microorganismos que fijan nitrógeno en condiciones anaeróbicas, uno de los ejemplos es Clostridium. Al igual que Bacillus dieron el BT
como ejemplo agronómico. También, bueno, tienen el subtilis, que se utiliza para combatir como control biológico, pero de enfermedades, al contrario del BT, que es contra insectos, contra las larvas del lepidóptero principalmente. Después, bueno, el lactobacillus, que ahí les mencionó que, bueno, son fermentadoras, la van a encontrar en el proceso del silo, del ensilado, más que nada, también en control microbiano. Si bien el silo ya es un ejemplo de control microbiano, pero ustedes más adelante van a ver dentro del práctico control microbiano a estas bacterias. Y otra cosa que me parece importante que vayan rescatando es cómo van fijándose en el ambiente en el que viven, es decir, si son aerobias, si son anaerobias estrictas, si son anaerobias facultativas, si son anaerobias aerotolerantes. Todas esas son características que por ahí ahora es mucho, pero que después, cuando vayamos avanzando en las diferentes unidades, ustedes traten de ir viendo este microorganismo cumple tal función, es importante para esto, y vive en este tipo de ambiente. Y también su nutrición, es decir, si es quimioautótrofo, quimioheterótrofo, vayan juntando esa información también para que les va a servir tanto para la unidad 3 como para las diferentes temáticas de la materia, digamos. Y eso, más que nada, para Marce, agregar. Genial. Muy bien. Entonces, comisión 6 con actinobacterias hasta ahora. Si querés dejar de compartir tu pantalla y después buscas el archivo sin problema. Acá está, profe. Ahí está. Ah, Se me había bueno, cerrado sí. justo. Sí, sí. Perfecto. Buenos días, ¿se me escucha? Sí. Bueno, somos la comisión 6. El tema asignado fue actinobacterias y bacteroidetes. Para ponernos en contexto, siguiente, por favor, Ani. Para ponerlo en contexto, tenemos el árbol filogenético universal. Este árbol se ha construido a partir de las comparaciones de las secuencias, donde vemos 3 dominios: bacterias, arqueas y eucarias. En el dominio bacteria, nos vamos a ocupar hoy, digamos, del dominio bacteria, donde dentro de este dominio tenemos la bacteria gram positiva, que la podemos dividir en bacterias, digamos, con bajo contenido de guanina y citosina, que explicó el grupo anterior, y bacterias con alto contenido de guanina y citosina, que es, digamos, el tema que hoy vamos a desarrollar, que son las actinobacterias. Ahí está la bacteria gram positiva, el Firmicutes, que es el filo anterior, que explicaron los chicos del grupo anterior, y el filo que vamos a explicar en este momento es actinobacteria. Este filo, actinobacteria, son gram positivas que presentan alto contenido de guanina y citosina. Muchas bacterias de este filo son sumamente pleomorfas, es decir, que asumen o presentan varias formas. Tenemos el ejemplo de Corynebacterium. Este en especial, digamos, son genéticamente pleomorfos, es decir, presentan distintas configuraciones. Y tenemos el otro género que son Streptomyces, que crecen como filamentos extensos y a veces se ramifican, digamos, estos filamentos, se van ramificando. Buenos días. Soy Galeano Marcelo, voy a hablar de algunos géneros de las actinobacterias, como por ejemplo tenemos las Mycobacterium, que son causantes de la tuberculosis y la lepra.
Algunos géneros como Streptomyces, Franquia, Actinomyces, Inocardia, a menudo se lo denomina de manera informal como actinomycetos, debido a que tienen una forma de crecimiento radiado o similar a una estrella, a causa de sus filamentos ramificados. Siguiente. Como podemos observar en las imágenes, superficialmente su morfología se asemeja a la de los hongos filamentosos. Sin embargo, los filamentos de los actinomycetos son células procariontes y de diámetro más pequeños, y también se asemejan porque algunos poseen esporas asexuales externas que utilizan para la reproducción. Las bacterias filamentosas, tanto las bacterias filamentosas como los hongos, son habitantes comunes de los suelos, donde el patrón filamentoso tiene ventajas, ya que pueden sortear brechas sin agua entre las partículas del suelo para alcanzar algunos sitios nutricionales. También le brinda una relación superficie-volumen mucho mayor, por lo que mejora su capacidad de absorber nutrientes. También dentro de este filum tenemos los Propionibacterium. El nombre de este género proviene de la capacidad que tienen estos microorganismos de formar ácido propiónico. Algunas especies son importantes en la fermentación del queso suizo. Otras, como Propionibacterium agnes, se encuentran con frecuencia en la piel humana y es considerada como la causa bacteriana primaria del acné. Como observamos en las imágenes, que tienen forma de bastoncitos, se encuentran en la piel y generan el acné. Siguiente. Soy Daniela Ayala y voy a hablar de los géneros Franquia y Streptomyces. El género Franquia establece simbiosis en raíces de 25 géneros de plantas no leguminosas, que en conjunto se llaman plantas actinorrícidas. En su mayoría son árboles y arbustos perennes. Por ejemplo, el árbol de aliso, que pertenece al género Alnus. La simbiosis se efectúa con la formación de estructuras denominadas nódulos fijadores de nitrógeno, como se puede apreciar en las imágenes. A diferencia del género Rhizobium, que puede fijar nitrógeno en simbiosis con leguminosas, el género Franquia también puede fijar nitrógeno de forma in vitro. En cuanto al género Streptomyces, es el más conocido de los actinomycetos y una de las bacterias más frecuentes en los suelos. Sus esporas reproductivas asexuales se forman en los extremos de los filamentos aéreos, y en sustratos adecuados, sus esporas pueden germinar y formar nuevas colonias. Estos son microorganismos aerobios estrictos, muy valiosos en medicina y en la industria farmacéutica, ya que 2/3 de los antibióticos comerciales son producidos por especies de Streptomyces. Por ende, es un género muy estudiado, del que ya se conocen casi 500 especies. Además, son capaces de producir el gas geosmina, que le confiere al suelo un típico aroma fresco o aroma a tierra mojada cuando llueve. Siguiente. En las imágenes podemos observar, en la imagen de la izquierda, tenemos un cultivo de Streptomyces visto bajo microscopio, donde se pueden observar los filamentos aéreos y las largas cadenas de esporas pequeñas. Y en la imagen de la derecha tenemos una colonia de Streptomyces con sus filamentos aéreos de color blanquecino, y en los extremos estarían las esporas. ¿Qué tal? Voy a hablar de los actinomyces, perdón. Bueno, eso quiere decir que se van a reproducirse de los seres humanos y de los animales. Una especie de este género que está
que es una que va destruyendo y afecta el pulmón. Agustín, bastante, se corta todo tu... No se está escuchando nada, chicos. Hola. Sí. Si alguien está Otro hablando... género morfológicamente. No se te escucha, Sus Agustín, miembros son no se escucha nada. anaerobios, y la reproducimiento que se fragmenta en el... Se escucha cortado, Agustín. Sí, se escucha cortado. ¿Cómo? Pásenlo, que prácticamente se escuchó todo cortado tu exposición, así que digamos que pasen, si es un problema de tu conexión, pasen nomás al siguiente, chicos. Ah, disculpe, profe. Ay, se escuchó bien. Si quiere digo de vuelta. Profe. No, está bien, capaz es tu conexión nomás, Agustín. De última, fíjate, o sea, se queda para las próximas, digamos. Bueno, disculpe. Bueno, tenemos las bacteroidetes. Mi nombre es Ana Viliani. El filobacteroidetes son bacterias anaerobias, muy importantes en los seres humanos porque se encuentran en extracto intestinal, como puede ser el género de bacteroides. Después tenemos el género Prebotella, que también se encuentra en el ser humano, pero en la cavidad bucal. Bueno, lo que más nos interesa sería lo relacionado al suelo, que tenemos un género que es el Cytophaga, que se encuentran en el suelo y su función es la degradación de la celulosa y de la quitina. Y son muy móviles, se mueven por un deslizamiento que tienen ellos. Y bueno, al poder ser móviles, digamos, se encuentran en contacto con estos sustratos que son la celulosa y la quitina, de modo muy eficiente. Acá está el Cytophaga, por ejemplo. Eso sería todo, profe. Ok, perfecto. Bien. Muy bien. Si quieres dejar de compartir. Ama, ¿algún comentario? No sé cómo se deja de compartir, profe. Arriba tiene que estar la opción de dejar de compartir. A ver si es este. No, dejar de ¿El operador compartir. puede hacer que deje de compartir, Ama? Eso estoy mirando, pero no sé. Profe. Ahí está. Ok. Super. Yo sí tengo algo, un comentario. Dale. Vieron que dentro de la división no gram positivas teníamos dos filos, el Actinobacteria y el Firmicutes, y se dividían por el contenido de guanina-citosina, ¿no? No sé si alguno lo dijo o no lo escuché. ¿Por qué esa división entre guanina y citosina? No lo dijeron. ¿No? Bueno. Bueno, entonces, ¿por qué no lo dividen por el contenido de adenina-timina, no? Ustedes se fijan en la estructura del ADN, la guanina-citosina tienen 3 enlaces de hidrógeno, a diferencia de adenina-timina, que tiene 2 enlaces de hidrógenos. Entonces, al tener esos 3 enlaces de hidrógeno, lo hace más fuerte a la desnaturalización, que se puede dar, ¿no?, por altas temperaturas. Entonces, generalmente, las actinobacterias podrían llegar a ser más resistentes en ambientes con altas temperaturas, por lo cual pueden estar cumpliendo funciones importantes, por ejemplo, de degradación de la materia orgánica
en el compost, donde el proceso de compostaje genera una elevación de temperatura, que después lo vamos a ver más adelante. Pero las actinobacterias, las bacterias presentes ahí, cumplirían un rol importante en la degradación de materia orgánica, además de los géneros que nombraron sus compañeros, que son fijadores de nitrógeno, tanto en simbiosis como en vida libre. Ese nomás era el aporte. Súper, genial, sí. Entonces, Cuando veamos la curva de temperatura, justamente en la degradación, en compostaje, vamos a ver que el grupo principal en la parte termofílica, ya me estoy adelantando, pero lo vamos a ver, son las actinobacterias, justamente. Una pregunta. Sí, Melissa. Y eso puede ser una respuesta que las firmicutes producen en endosporas también. O sea, como son esporas de resistencias. Acuérdate que las firmicutes son las de bajo contenido guanina citosina, pero sí, es decir, la forma de resistencias que pueden tener las firmicutes son las endosporas, que son generalmente resistentes también a las altas temperaturas, y a veces necesitan 2 ciclos de altas temperaturas para poder eliminarlas, ¿no?, del medio. Por eso por ahí son muy importantes en las contaminaciones de envasados, de alimentos y eso. Muy bien, gracias. Ok, pasamos entonces a la comisión 7, que ya pasamos al dominio Arquea, al otro grupo de células procariotas. Bien, buen día. Mi nombre es Vallejo Franco y somos la Comisión 7. Vamos a comentarle un poquito sobre el dominio Arquea. El descubrimiento de los 3 dominios se basó en observaciones en los ribosomas, ya que estos estaban presentes en cada una de las células. Se observaron que habían diferencias en las secuencias de nucleótidos en los ARN ribosomales. De esta manera se determinaron los dominios Eukarya, bacteria y arquea. Si bien bacteria y arquea son similares porque los dos están formados por organismos procariontes, se los dividió ya que en el dominio bacteria las paredes están compuestas por un compuesto llamado peptidoglucano que está ausente en el dominio arquea. Este último también hay casos en que los organismos no tienen paredes, y también se los separó ya que son capaces de habitar en ambientes muy extremos. Vamos al siguiente. Hablando un poquito de las características morfológicas, pueden tener una morfología convencional, como vemos en la primera imagen de arriba. Pueden ser cocos, en este caso, si no me equivoco, son diplococos, ya que están formados de apares. En la imagen del medio podemos ver bacilos, que tienen forma de pequeños bastones, y en la última imagen vemos que pueden ser hélices, que tienen forma de espirales. Pero también pueden tener una morfología poco convencional, como en la imagen de abajo, que tiene unos colores amarillos, que se ven que son como platillos rodeados con redes, platillos y redes, digamos. Pero cabe aclarar que la mayoría de estos organismos tienen morfologías convencionales. También podemos clasificarlas si son gram positiva o gram negativa, de acuerdo a su tinción. Si se colorean de color violeta, son gram positiva. Si se colorean de color rojo, rosado, cuando se le aplica safranina o se le agrega safranina, son gram negativas. Siguiente. De acuerdo a su reproducción, se van a reproducir de manera sexual, ya sea por fisión binaria o fragmentación, y en este caso, este dominio no va a generar esporas. De acuerdo a las características nutricionales, son organismos quimioautótrofos porque utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía y dióxido de carbono como fuente de carbono. Pueden ser fotoautótrofos porque utilizan
la luz como fuente de energía y el dióxido de carbono como fuente de carbono, y quimioheterótrofos, porque utilizan la energía y el carbono que provienen de un mismo compuesto orgánico, como puede ser la glucosa. En las características fisiológicas podemos observar que pueden ser aerobios, es decir, que se pueden vivir y desarrollar en ambientes con presencia de oxígeno, pueden ser anaerobios facultativos, es decir, que pueden desarrollarse con presencia o ausencia de oxígeno, o anaerobios estrictos, es decir, que se desarrollan en organismos con una ausencia significativa de oxígeno, como pueden ser los metanogénicos. ¿Qué tal? Buen día. Peña Camacho, a mí me toca hablar más que nada de los ejemplos, ya que en este grupo se destacan los microorganismos que son halófitos extremos, es decir, que sobreviven en concentraciones muy elevadas de sal, como en el Gran Lago Salado de los Estados Unidos y en los estanques que sufren evaporización solar. Como ejemplos vamos a tener a las bacterias que son Halobacterium y Halococcus, que viven en concentraciones elevadas de cloruro de sodio que necesitan estas condiciones para crecer. Otras arqueas crecen en manantiales calientes, ácidos y con elevado contenido de azufre. En este caso sería el sulfolóbulos, que pertenecen al grupo de hipertermófilos, los cuales incrementan su número en temperaturas extremadamente elevadas. En las profundidades de los océanos, cerca de las fumarolas hidrotermales, se encuentran algunas variedades de arquea. Buenos días, yo soy Abelar, Mariana, y voy a hablar dentro de este dominio tenemos, por ejemplo, miembros que son anaerobios obligados, que producen metano, como el género Metanobacterium, que presenta una importancia económica, ya que se utilizan en los procesos de tratamiento de aguas residuales. Estos tratamientos se basan en dejar crecer a estos microbios en unos tanques de digestión anaerobia. Y también forman parte de la microflora del colon, la vagina y la boca de los seres humanos. Cambio. Dentro de las aplicaciones de la microbiología, antes los científicos creían que en las profundidades de los océanos no podían haber seres vivos, ya que estos ambientes presentaban elevadas presiones, ausencia completa de luz y escasa cantidad de oxígeno. Pero en 1977, con el primer vehículo tripulado, pudo ingresar a la grieta de los Galápagos, que está a 2600 por debajo del nivel, por debajo de la superficie. Y se encontró que había un oasis de organismos vivos, como por ejemplo moluscos, crustáceos y gusanos, de los que se tomaron muestras bacterianas para poder estudiar cómo es que sobrevivían estos organismos en estas condiciones tan rigurosas. Buen día, ¿qué tal? Soy Recalde Juan Ignacio. Voy a hablar un poco sobre las fumarolas hidrotermales. Comúnmente, la mayoría de los organismos se ubican en la superficie de los océanos, ya sea para realizar la fotosíntesis o la disponibilidad de oxígeno. Las características justamente de los organismos de los que estamos hablando es que se ubican en el fondo de los océanos, en donde se presentan, justamente como dijo mi compañera, en algunas grietas terrestres, agua con grandes cantidades de temperatura, que incluso podrían exceder los 100 grados. Y estos organismos están tan adaptados a un ambiente tan extremo que utilizan justamente la energía que se desprende de las rocas, de esas grietas, que son de las uniones de enlace sulfuro, del sulfuro de hidrógeno, más específico, y el dióxido de carbono para poder formar su alimento o su hidrato de carbono, digamos. Justamente se puede identificar muy bien porque desde dónde empieza el ambiente de estos organismos, porque en la superficie de los océanos se puede hallar como de 3 a 4 veces
mayor la cantidad de organismos que en el interior de las fumarolas que están en el fondo, digamos. Paso. Hola, buen día. Soy Espontón Claudio Nicolás. Voy a hablar de los beneficios biotecnológicos de estas fumarolas. Se han identificado 2 miembros de arqueas cerca de estos sitios que viven y que parecen ser una fuente renovable de energía, como son Thermoplasma acidophilus y Pyrococcus furiosus, que son organismos que viven en un ambiente ácido y altas temperaturas. Estos pueden producir combustible, gas hidrógeno y polisacáridos extracelulares que se obtienen a partir de la glucosa y sirven como espesante de alimentos y otros elementos. También tenemos a las ADN polimerasas aisladas que se han utilizado en la reacción en cadena como PCR, la creación de las enzimas BENR y DIPBENR, y es una forma sencilla y rápida para copiar hasta 1000 veces más rápida las bases por minutos. Muchas gracias. Muy bien. Ama, ¿algún comentario? Solo con las arqueas nomás, no recuerdo si está en el texto, capaz en ambientes extremos lo vuelve a decir, ¿no? Que para poder resistir esos ambientes extremos, ya sea hipertermófilos o de muy alto pH o muy bajo pH, tienen unas membranas especiales. En realidad las membranas tienen enlaces especiales a diferencia de los enlaces que encontramos en las membranas de las bacterias. En las arqueas tienen otro tipo de enlaces y que lo hace más resistentes a esos ambientes. Sí, en el caso de ambiente extremo, en cada uno de las, están digamos, las adaptaciones, ahí están descritas, tal cual. Está bueno que lo digas, pero también lo vamos a profundizar ahí, está bien. En el caso de ese último párrafo que colocaron, que existen enzimas para poder realizar la PCR, justamente hoy la reacción de PCR, enzima que lo estamos viendo todos los días, todo el día hablamos de un PCR, con esto de coronavirus, justamente se puede llevar adelante la reacción de PCR porque existen enzimas que pueden llegar a tolerar altas temperaturas como 90 grados, porque justamente el proceso de PCR es necesario desnaturalizar en algún momento la hebra de ADN para poder multiplicarla, y esa enzima polimerasa, que es la que va agregando las piezas para poder justamente duplicarse, tiene que tolerar esa alta temperatura, que es cuando se desnaturaliza, digamos, se abre la hebra. Y gracias a poder aislar las enzimas a partir de estos microorganismos que toleran altas temperaturas, es que se puede realizar la PCR. Bien. ¿Algún comentario más? Antes, si no tenemos comentarios del seminario ahora, de la exposición, si ya lo podemos cerrar. Realmente quiero felicitar a todas las comisiones. Expusieron 35 personas en este tiempo, en este ratito. Lo hicieron muy bien. Hicieron PowerPoint muy claros y que acompañaron perfectamente las exposiciones. Así que realmente los quiero felicitar por el trabajo que han realizado y cómo se llevó adelante este tema, que quizás para ustedes lo están empezando a ver, pero sabemos que es un tema bastante, con muchos conceptos, digamos un tema largo, con muchas consideraciones y que se van a aplicar a lo largo de toda la materia, por eso les estamos recalcando estos puntos con Amalia, así que realmente lo hicieron muy, muy dinámico, y creo que quedaron muchos puntos bien expuestos que ya vamos a tener tiempo de profundizarlo, seguro.
Ama, ¿alguna idea, algún cierre de estos? ¿No? No, lo mismo que vos nomás, felicitarlos, muy buenos los powers, poco texto y hablaron muy Muchas bien. fotos, muy bien los esquemas, muy bien. Y por otro lado, es el momento, son los minutos que tenemos, si hay alguna cuestión a resolver, alguna duda, algo, es el momento para plantear, porque ahora nos estamos encontrando acá. Si no, claramente tenemos mail, tenemos el aula, pero siempre vamos a dejar abierto este espacio también para que lo que necesiten resolver, de lo que sea, con respecto al cursado. Ingeniera. Sí. Es una consulta respecto a los parciales. Sí. Días aproximados o fecha aproximada de los parciales, o no está todavía eso. Mira, justamente estamos trabajando en eso. Esta semana seguro lo vamos a resolver y la semana que viene probablemente le podamos dar ya una idea de ese tema. Dennos esta semana, hasta al menos hasta la próxima clase, ¿no, Amalia? Para que podamos resolver. O lo que desde ya les digo y les adelanto que va a ser anunciado con mucho tiempo, digamos, o sea, no va a ser de acá a la semana que viene o con pocos días, y organizado bien, digamos, para que tengan el tiempo para revisar todo. Pero sí, vamos a coordinar y le avisamos. Perfecto, es por eso, por una cuestión sí, no, va a estar avisado con tiempo, eso es preocupante. Eso va a estar avisado con tiempo. Gracias, ingeniera. Sí, sí. Inge, tengo una consulta. Yo no pude realizar el cuestionario de autoevaluación de la teoría de la unidad 2. O sea, ¿influye en la nota, digamos, que no lo haya contestado? Porque justo no lo había visto y no lo... ¿En qué nota pensás? No. A ver, eso es optativo. Los cuestionarios de la teoría son optativos y son en realidad para conocer quiénes están interesados y también para saber cómo se está entendiendo el tema y qué dudas van quedando. Tiene que ver con eso. Ah, ok, muchísimas gracias. O sea, y recuerden que esos... Perdona, más. No, que esos cuestionarios solo están habilitados 48 horas, después ya no los pueden responder. Para que las docentes sí, que dan tarde y no lo pude contestar, por eso consultaba. Se habilita ya, ni bien termina la teoría, se habilitan las preguntas y duran 48 horas para que después las docentes que dieron la teoría puedan leer y ver si hay alguno que contestó algo que por ahí es demasiado fuera de lo que es en realidad, entonces se aclaran esas cosas en la teoría. En la siguiente teoría, esa docente aclara esas preguntas si quedaron dudas nada más. O sea, obvio que se va registrando quiénes son los que, digamos, por una cuestión de que no es anónimo, pero no está vinculado con otra cuestión más que con cómo saber cómo va yendo adelante la teoría. También me preguntan, los PowerPoint de ellos, ¿los subimos al aula? Busquemos la mejor opción, o que nos manden por mail o que los suban ellos al aula, pero estaría bueno que queden disponibles, ¿no? Entonces que los manden al mail capaz. ¿Y los subimos nosotros? Para armar. Dale. Sí, para armar. Hasta que arme yo Dale. Un archivo para subir, que ellos suban directamente. Y envíenlos después, entonces. con los que están... Ajá, los envían al mail. Y los que estaban condicionales, nosotros ahora vamos a habilitar para que se sumen los chicos que ya están en condiciones de cursar regular la materia, para que se inscriban a otra comisión, digamos, ahí en el aula. Igualmente, nosotros vamos a recibir la lista del SIU para cotejar, digamos, qué alumnos quedaron y cuáles no, porque aquellos que estaban condicionales y no aprobaron la materia que era condición para estar regular, no pueden cursar, digamos, de oyentes. No, por el momento no está permitido, digamos, eso, ¿no? Sí, exacto.
Sí, sí, a ver, quédense tranquilos que está claro que todos los que quedan habilitados para cursar microbiología tienen que formar parte de una comisión. Y como creo que están funcionando bien entre los 5, se van a habilitar nuevas comisiones, no hay problema, o sea, no va a quedar imposible que alguien quede fuera de alguna comisión. Si hay chicos que ya están seguros, digamos que ya tienen todas las condiciones, en el aula ya está una comisión 11 para llenar 5 integrantes, y una comisión 12 para otros 5 integrantes. Pueden juntarse, creo que los chicos habían armado un grupo, ¿no? Sí, eso para, entre ellos, comuníquense entre ustedes, digamos, para ver quiénes son los que están libres y eso. Sí, a ver, ahí preguntan en el chat con respecto a la exposición de la semana que viene. Eso va a estar en la página, de igual forma en el aula virtual, perdón, como estuvieron los temas y las comisiones, les adelanto que van a ser la 8, la 9 y la 10, van a exponer hongos. Vamos a ver el tema de si hay una comisión 11, Amalia, eso ya lo vamos a revisar. Hasta ahora hay 10. Y después empezaríamos de nuevo con algas y protozoos, la 1 y la 2, pero revisen bien el aula, que va a estar bien escrito qué comisión, expone cada tema. Con esta misma modalidad y dinámica que hicimos hoy. Claro. Revisen primero cómo es la distribución de temas y a qué comisiones le toca bien. Y por favor escriban en alguno de los comentarios o escríbanos para si hay alguna duda con respecto a eso. Bueno, si no tienen más dudas. Si no tienen más dudas, mañana a las 11 es la teoría. Perfecto, compañera. Hasta mañana. Profe, muchas gracias. El mail de la cátedra lo escribimos ahí, lo escribo en el chat. Es microagrícola, no ama, agrícola UNE. Muchas gracias, hasta luego. Mail.com. Chao, chicos. Chao.